¿Imaginas a los Beatles, los hombres más famosos del planeta, sentados en silencio, con los ojos cerrados, repitiendo mantras en medio de la selva india? Aunque parezca imposible, eso fue exactamente lo que sucedió en 1968, cuando John, Paul, George y Ringo decidieron viajar a Rishikesh, a los pies del Himalaya, para vivir en un ashram bajo la guía de un gurú, Maharishi Mahesh Yogi. La historia comenzó un año antes, en 1967, cuando los Beatles asistieron a una conferencia de Maharishi en Londres. Maharishi era el fundador de la meditación trascendental, una práctica simple, basada en la repetición silenciosa de un mantra, que prometía paz mental, reducción del estrés y expansión de la conciencia. Para los Beatles, que se encontraban agotados por la fama y en un estado de vacío personal, estas palabras fueron como un rayo de luz. John Lennon lo describió años después con brutal honestidad: íbamos en busca de algo más grande que la droga, más grande que el dinero, más grande que la fama. Así, en febrero de 1968, los Beatles, junto con sus esposas y algunos amigos cercanos, emprendieron uno de los viajes más recordados de su carrera. Dejaron atrás Londres y volaron hasta la India. El destino era Rishikesh, una pequeña ciudad a orillas del río Ganges, considerada desde hace siglos como un lugar sagrado para yogis y ascetas. Allí, en medio de la selva y rodeado de montañas, Maharishi había construido su ashram, un centro de meditación donde estudiantes de todo el mundo venían a aprender sus enseñanzas. Imagina la escena: los Beatles, acostumbrados a hoteles de lujo y multitudes de fans, caminando por senderos de tierra, durmiendo en cabañas austeras y comiendo comida vegetariana. Era un cambio radical, casi un renacimiento. En el ashram, los días seguían un ritmo completamente distinto al que los Beatles conocían. Se despertaban temprano para meditar. Pasaban horas en silencio, concentrados en sus mantras. Escuchaban charlas de Maharishi sobre la mente y la conciencia. Se alimentaban de forma sencilla, sin carne ni alcohol. La idea era volver a lo esencial. Paul McCartney lo resumió años más tarde: por primera vez en mucho tiempo, no estábamos rodeados de ruido. Había silencio, naturaleza y tiempo para pensar. Aunque los Beatles habían viajado a Rishikesh buscando paz espiritual, lo curioso es que la estancia allí también fue uno de los momentos más fértiles de su creatividad. En el ashram compusieron alrededor de 40 canciones, muchas de las cuales terminarían en el mítico What Album y en otros discos posteriores. Imagina la escena: John o Paul, guitarra en mano, componiendo canciones bajo la sombra de los árboles, mientras al fondo se escuchaban los cánticos y el murmullo del Ganges. Algunas de esas canciones reflejan directamente la experiencia espiritual. Across the Universe, inspirado en un estado casi meditativo. Dear Prudence, dedicada a Prudence Farrow, hermana de la actriz Mia Farrow, que pasaba horas y horas meditando en el ashram y a la que John animaba a salir a jugar con los demás. Moude Nature's Son, de Pao, que brotó después de una charla de Maharishi sobre la unión del hombre con la naturaleza. Este retiro fue como un laboratorio creativo, pero con un trasfondo espiritual que se filtró en cada acorde. Sin embargo, no todo fue perfecto. La experiencia en el ashram estuvo marcada también por tensiones y desencuentros. Ringo Starr, por ejemplo, apenas aguantó 2 semanas. No soportaba la comida picante ni las condiciones de vida tan básicas. Paul se marchó antes de tiempo, inquieto por la necesidad de seguir creando y moviéndose. John y George, en cambio, permanecieron más tiempo, aunque también empezaron a tener dudas sobre Maharishi. Circulaban rumores sobre su comportamiento, y algunos de los Beatles se sintieron decepcionados. John, en particular, terminó su relación con el gurú de forma abrupta y hasta compuso la canción Sexy Sadie como crítica velada. Pero más allá de estas tensiones, lo cierto es que Rishikesh fue un parteaguas. Ninguno de ellos salió de allí siendo el mismo. George Harrison reforzó aún más su vínculo con el hinduismo. Rishikesh fue el paso definitivo hacia una vida de devoción espiritual. Después del viaje, se involucró profundamente con el movimiento Hare Krishna y comenzó a ver su música como un servicio a lo divino.
John Lennon encontró en la meditación una herramienta poderosa para lidiar con sus demonios internos. Aunque luego se alejara del Maharishi, nunca perdió la inquietud espiritual que lo llevó allí. Paul McCartney adoptó una visión más práctica. Valoró la meditación como un método de relajación y creatividad, aunque no se sumergió tanto en la filosofía india como George. Ringo Starr, aunque fue el menos entusiasta en el viaje, reconoció años después que la meditación lo ayudó a mantenerse centrado y que esa experiencia lo marcó de por vida. El viaje de los Beatles a Rishikesh tuvo un efecto cultural enorme. De repente, millones de jóvenes en Occidente empezaron a interesarse por la meditación, el yoga y la filosofía oriental. Lo que antes era visto como extraño o exótico, se convirtió en algo popular. Los Beatles, sin proponérselo, habían abierto una puerta gigantesca entre Oriente y Occidente. La imagen de John, Paul, George y Ringo vestidos con túnicas blancas, meditando a la orilla del Ganges, apareció en periódicos de todo el mundo y marcó un antes y un después en la percepción global del hinduismo. Aunque los Beatles no permanecieron unidos en su relación con Maharishi, el impacto espiritual del viaje fue profundo y duradero. George Harrison, en particular, se convirtió en un puente vivo entre el rock y la espiritualidad india. Su amistad con los Hare Krishna, su apoyo a Ravi Shankar y su música con mensajes espirituales influyeron en generaciones enteras. Y, lo más importante, millones de jóvenes comenzaron a mirar hacia adentro, a preguntarse por el sentido de la vida, a explorar la meditación como un camino de autoconocimiento. Los Beatles llegaron a Rishikesh buscando paz y se llevaron consigo canciones, experiencias y un cambio profundo en su forma de ver la vida. Pero lo más interesante es cómo ese encuentro con la India transformó su música, sus mensajes y, en última instancia, el rumbo de toda una generación. En el próximo bloque, exploraremos precisamente eso, cómo se reflejó el hinduismo en la música de los Beatles. ¿Qué letras, qué sonidos y qué símbolos nos dejaron como legado espiritual? Después de su viaje a Rishikesh, los Beatles no volvieron a ser los mismos. El silencio, los mantras y la meditación habían calado hondo en sus almas, y eso se reflejaría de manera inmediata y evidente en su música. Pero no fue solo un cambio estético o sonoro, fue un cambio espiritual y filosófico que transformó no solo su arte, sino también la percepción de millones de oyentes en Occidente. El primer paso visible fue el sitar, el instrumento que había despertado la curiosidad de George Harrison años antes. Aparece en Norwegian Wood de 1965, y aunque a primera vista pueda parecer un toque exótico, en realidad representaba una introducción tímida a la música y filosofía de la India. George estudió con Ravi Shankar, y esa formación permitió que la presencia de la música hindú en los Beatles fuera auténtica, no superficial. Cada nota, cada rasgueo, llevaba consigo una intención meditativa. El sitar no era solo un instrumento musical, era un canal de energía, un vehículo para transmitir calma, introspección y espiritualidad. A partir de allí, las canciones comenzaron a reflejar conceptos más profundos: la unidad del ser, la trascendencia, el desapego y la búsqueda de significado más allá de lo tangible. La filosofía hindú estaba infiltrándose en cada acorde, cada armonía y cada letra. El ejemplo más claro es Within You Without You. La canción es prácticamente un tratado de filosofía hindú musicalizado. Habla de la ilusión del mundo material, Maya, de la importancia del desapego y del entendimiento de que todos somos parte de un todo universal. George Harrison no solo compuso una canción, creó un puente cultural. Muchos oyentes occidentales, que jamás habían oído hablar del hinduismo, escucharon esas palabras y se sintieron atraídos por la idea de un mundo donde la espiritualidad no está separada de la vida cotidiana. Otra canción, The Inner Light, también escrita por Harrison, toma directamente versos del Tao Te Ching y refleja la influencia combinada de la sabiduría oriental en su música. Esto demuestra que el interés de Harrison no era pasajero ni superficial, se estaba transformando en un embajador cultural y espiritual. Aunque George fue el más comprometido, los otros Beatles también fueron afectados por estas experiencias. Tomorrow Never Knows, de 1966, refleja influencias de los mantras y del budismo tibetano,
aunque de manera más experimental. La letra invita a dejar ir el ego y el apego, un concepto central en el hinduismo. John Lennon también empezó a incorporar elementos espirituales en sus composiciones, sobre todo en su búsqueda de paz y significado personal. Paul McCartney, aunque más pragmático, permitió que estos conceptos influyeran en su manera de escribir melodías y armonías que evocaban calma y contemplación. Ringo Starr, aunque menos comprometido, participó en la creación de ritmos que imitaban percusiones tradicionales de la India, demostrando que incluso el estilo instrumental del grupo estaba siendo transformado por su acercamiento al hinduismo. Uno de los legados más profundos fue la introducción de conceptos filosóficos hindúes en el imaginario colectivo occidental. Palabras como karma y dharma comenzaron a aparecer de manera implícita en sus letras y entrevistas. Karma. El concepto de causa y efecto se refleja en la idea de responsabilidad personal que George enfatizaba en sus canciones y declaraciones. Dharma, el deber o propósito de vida, comenzó a aparecer en su música, no como obligación, sino como invitación a vivir en armonía con el universo. Trascendencia. Muchas canciones invitan a mirar más allá del mundo material, a meditar sobre la esencia del ser y la conexión con lo divino. La música de los Beatles se convirtió en un vehículo de difusión espiritual. Para millones de jóvenes occidentales, escuchar Within You Without You o The Inner Light fue el primer contacto con ideas filosóficas de la India. Esto abrió la puerta a un interés creciente por la meditación, la práctica de yoga y el estudio de textos sagrados. En otras palabras, los Beatles no solo cambiaron la música, cambiaron la manera en que Occidente percibía la espiritualidad oriental. George Harrison merece un apartado especial. Tras el viaje a Rishikesh y la meditación trascendental, se comprometió profundamente con el hinduismo. Apoyó públicamente el movimiento Hare Krishna, financiando templos y actividades en Occidente. Incorporó mantras en sus discos, siendo My Sweet Lord, 1970, el ejemplo más emblemático. Su vida personal reflejaba los principios aprendidos: sencillez, introspección y devoción. Harrison se convirtió en un puente vivo entre el pop occidental y la espiritualidad oriental, mostrando que la fama y la espiritualidad no solo podían coexistir, sino que podían potenciarse mutuamente. Lo más fascinante es que los Beatles demostraron que la música podía ser más que entretenimiento. Cada acorde, cada letra, podía ser un mantra moderno que invitaba a la introspección, al silencio interior y al cuestionamiento existencial. Millones de oyentes empezaron a preguntarse: ¿qué más hay allá afuera? ¿Qué hay dentro de mí? La música del grupo se convirtió en un catalizador de búsqueda espiritual para toda una generación. Y aquí es donde quiero que pienses en tu propia experiencia. ¿Alguna vez una canción te hizo reflexionar sobre tu vida? ¿Te ha llevado a preguntarte quién eres y qué buscas? Si te sientes identificado, suscríbete al canal para descubrir más historias de música y espiritualidad. Y comenta aquí abajo, ¿qué canción de los Beatles sientes que te conecta con algo más grande? Tras su viaje a Rishikesh y la transformación personal que cada uno vivió, los Beatles no solo cambiaron como individuos, dejaron un legado espiritual que sigue vigente hoy. Su influencia no se limita a la música, sino que permea la forma en que millones de personas en Occidente comenzaron a acercarse al hinduismo, la meditación, la introspección y la búsqueda de sentido en la vida moderna. Antes de los Beatles, para la mayoría de los occidentales, el hinduismo era un concepto distante, exótico y poco comprendido. No existían cientos de centros de yoga, talleres de meditación ni librerías llenas de textos orientales. Los Beatles, a través de su fama y su autenticidad, hicieron que millones de jóvenes y adultos se interesaran por estos conceptos. De repente, palabras como karma, dharma y mantra empezaron a ser parte del lenguaje popular, y la idea de que la paz interior y el autoconocimiento eran posibles dejó de ser un mito inaccesible. Gracias a ellos, la meditación trascendental y el yoga se difundieron a gran escala. Personas que nunca habrían pensado en probar estas prácticas comenzaron a explorar la introspección, a buscar silencio en sus vidas saturadas de ruido y estrés. El impacto cultural de la música de los Beatles fue enorme. Canciones como Within You Without You,
The Inner Light, y más tarde la carrera solista de George Harrison, sirvieron como puentes entre la filosofía hindú y el público occidental. George Harrison llevó mantras a las radios, promovió festivales espirituales y colaboró con la comunidad Hare Krishna. My Sweet Lord no solo fue un éxito musical, fue un himno de devoción que introdujo conceptos de la India a millones de oyentes. Paul, John y Ringo Starr, aunque en menor medida, también reflejaron estos aprendizajes en sus composiciones y entrevistas, mostrando que la búsqueda de sentido y espiritualidad no era una moda pasajera, sino un camino auténtico que influía en su arte. Lo más valioso del legado de los Beatles no es solo la música, sino la filosofía de vida que transmitieron indirectamente. Karma. Entender que cada acción tiene consecuencias nos invita a ser responsables, conscientes y compasivos. Vivir de manera consciente se vuelve un acto de autoconocimiento y de respeto hacia los demás. Dharma. Encontrar nuestro propósito personal y actuar de acuerdo con él nos brinda paz interior y dirección. Los Beatles nos muestran que, incluso en medio del caos de la fama, es posible encontrar un propósito más profundo. Meditación y silencio. En un mundo saturado de ruido, aprender a detener la mente y observarse a uno mismo es vital. Los Beatles lo hicieron y nos dejaron el ejemplo. Estas enseñanzas son especialmente relevantes hoy, en una era donde la sobreexposición digital, el estrés laboral y la ansiedad se han vuelto moneda corriente. Escuchar su música y comprender su historia puede ser un primer paso hacia la búsqueda de equilibrio y sentido. El viaje espiritual de los Beatles abrió puertas que todavía siguen abiertas. Yoga y meditación. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en movimientos globales. Hoy millones practican yoga, meditación o mindfulness, a menudo sin siquiera saber que los Beatles fueron un catalizador. Hinduismo en Occidente. Templos, festivales y comunidades crecieron en Occidente gracias a la visibilidad que los Beatles dieron a estas prácticas. Música con mensaje. Artistas posteriores se inspiraron en ellos para crear música que no solo entretiene, sino que también eleva y educa. Si trasladamos estas enseñanzas a nuestro día a día, encontramos lecciones poderosas. Buscar momentos de silencio, como ellos en Rishikesh, podemos encontrar espacios de calma aunque sea en nuestra rutina diaria. Reflexionar sobre nuestras acciones. Entender el karma nos ayuda a vivir con responsabilidad y autenticidad. Conectar con un propósito. Descubrir nuestro Dharma nos da dirección y sentido en un mundo lleno de distracciones. Inspirarnos en la creatividad y espiritualidad. La música, el arte y la expresión pueden ser caminos hacia la introspección y la paz. Hoy, tú también puedes tomar el ejemplo de los Beatles. Dedicar al menos unos minutos diarios a la meditación. Explorar la música que inspira introspección y reflexión. Aprender sobre filosofías orientales y cómo aplicarlas en tu vida. Buscar experiencias que expandan tu conciencia, más allá del entretenimiento superficial. No importa si no eres músico ni famoso, el mensaje es universal. La fama de los Beatles solo amplificó lo que cualquier persona puede experimentar, la búsqueda de sentido, la conexión con algo más grande y la transformación interior. Si este viaje te ha inspirado, suscríbete para más historias que conectan la música, la filosofía y la espiritualidad. Comenta aquí abajo cuál de estas enseñanzas resuena más contigo: el karma, el dharma, la meditación o la música como camino espiritual. Los Beatles nos enseñan que la fama y el éxito son inútiles si no se encuentran respuestas internas. Lo que comenzó como un viaje musical terminó siendo una transformación espiritual que cambió el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que nuestro bienestar no depende del ruido exterior, sino de la paz interior que podamos cultivar. Cada uno de nosotros puede tomar su propio viaje a Rishikesh, descubriendo la armonía, la creatividad y la espiritualidad que el mundo moderno a menudo nos niega. Porque, al final, el mensaje de los Beatles y del hinduismo es simple: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que descubres dentro de ti mismo.